Bueno, hoy tenemos aquí dos dispositivos al cual vamos a poderlo recuperar de una manera muy fácil y muy sencilla. Primero que todo tenemos este dispositivo que no inicia, no pasa del logo o prende y se apaga. ¿Cómo lo vamos a recuperar? Pues de una manera muy fácil y muy sencilla. Y aquí en este otro lado tenemos este dispositivo que no enciende. Lo conectamos también lo que es a la corriente y tampoco muestra cargando. Primero que todo vamos a solucionar lo que es este error de este dispositivo. Cuando un dispositivo de esto que no enciende, a veces lo dejamos conectado a la corriente, y eso suele pasar que se nos queda apagado o de pronto también lo dejamos encima de la mesa, también suele pasar esas cosas. Para poderlo recuperar, entonces lo que vamos a hacer es presionar primero botón de encendido, botón de volumen arriba por unos 7 segundos. Hacemos ese proceso, lo desconectamos del cargador, y si vemos que esto no funciona, entonces hacemos un reinicio forzoso, que eso sería presionar el botón de encendido y botón de volumen abajo. Vamos a presionar esos dos botones, los presionamos, contamos, y si te entra lo que es a este modo, lo que vas a dar es donde dice Start. Le das donde dice Start, le das donde dice Start y tu dispositivo se reiniciaría. Ya que tu dispositivo se reinicie, lo que vamos a esperar hasta que inicie por completo. Pero como tenemos el otro dispositivo que prende y se apaga, vamos a corregir ese error también. Bueno, tenemos dos opciones para poder recuperar estos dispositivos cuando prende y se apaga. La primera sería descargar una herramienta para poder actualizar el sistema operativo. Pero cuando pasan estos errores, que nuestro dispositivo se queda en el logo, a veces suele pasar porque nuestro sistema entra en conflicto, y entonces ¿cómo podemos recuperarlo? La opción que vamos a hacer es un reinicio forzoso. Luego vamos a entrar al modo Hard Reset para poderlo restablecer de fábrica. Todo lo que tendríamos en nuestro teléfono se estaría perdiendo. También cuando actualizamos el pasa lo mismo. Entonces presionamos botón de encendido, botón de volumen abajo al mismo tiempo para hacer un reinicio forzoso. Vamos a presionar esos dos botones. Si ustedes ven que no se apagan, entonces presionamos volumen arriba y encendido. Vamos a presionarlo, esos dos. Los presionamos, los dejamos. Ahora así. Soltamos, sostenemos botón de encendido, botón de volumen abajo, soltamos encendido en unos 5 segundos y vamos a esperar que entremos al modo recovery. Lo dejamos así, sosteniendo el botón de volumen abajo. Si vemos que no funciona, entonces hacemos el mismo proceso. Botón de encendido, botón de volumen arriba. Cuando reinicie, vamos a soltar también el de volumen arriba, sostenemos el de volumen abajo. Ahora contamos 5 segundos y luego soltamos el de encendido, sosteniendo el de volumen abajo hasta entrar al modo recovery. Hemos seguido sosteniendo, esto a veces suele demorar algún tiempito. Ahora presionamos encendido, luego volumen arriba, luego soltamos volumen arriba y luego el de encendido, y así vamos a entrar al modo recovery. Le damos donde dice WIP Data Factory Reset con encendido, bajamos, le damos donde dice Factory Data Reset con encendido, listo. Y ahora esperamos unos segundos, vamos a pausar el video ya que esto suele demorar por ahí unos 30 segundos. Luego cuando inicie le damos a la primera opción, dice Reboot System Now con encendido, le damos con encendido. Ahora vamos a esperar hasta que inicie. Ya. Esto siempre suele demorar, pueden esperar de 1 minuto a 3 minutos. Si ustedes ven que pasado esos 3 minutos no inicia, entonces tocaría sí o sí hacerle lo que es el sistema operativo, actualizar lo que es el software. Voy a pasar a pausar el video y vamos a ver si lo hemos recuperado. Y como pueden ver, ya hemos recuperado nuestro dispositivo. Ahora lo que toca es configurarlo y llegar a inicio.